Hace tiempo odiaba mi realidad. Podía pasar 4 horas en una discoteca y nadie se daba cuenta de que ni siquiera estaba ahí. Pero hoy en día todo es muy diferente. Mucha gente te dirá que lo importante realmente es la personalidad. Pero hoy te voy a decir la verdad incómoda y que seguramente te dolerá. Y es que el físico es tu carta de presentación y es lo más importante. Y en este vídeo te voy a enseñar a pasar de ser el chico del fondo, del que nadie se da cuenta ni de que está, a ser el centro de atención ahí donde vas. Hablemos claro, cuando no cuidas tu aspecto estás dando un mensaje clarísimo a todos los demás, que es que no te quieres y no te cuidas, y no, tú mismo no te respetas. Por tanto, ¿por qué nadie más debería respetarte, cuidarte o quererte a ti? Ese es el mensaje que estás dando. Recuerdo múltiples veces de ir a discotecas o a sitios sociales y pensar que había una barrera social gigantesca entre yo y los grupos de gente que no se empezó a romper hasta que empecé a aplicar cambios reales sobre mi apariencia y mi físico. Nada de personalidad, nada sobre acercarte mejor a ellos, nada que no tuviera que ver con la primera impresión que les daba. Yo realmente me esforzaba por ser simpático y caer bien a todo el mundo, pero realmente mucha gente ni siquiera me daba la oportunidad de demostrar mi personalidad, porque de entrada no pasaba por el filtro visual que todo el mundo tenemos. Así que te voy a enseñar a cómo pasar por ese filtro visual y que nunca más te vuelvas a encontrar en esta situación. Porque hay que reconocerlo, todo el mundo se guía por las apariencias, incluidos tú y yo, que estamos en este vídeo. Poco después de eso, cuando empecé a entrenar, pensaba que solo sería algo de los músculos, pero no me daba cuenta de que realmente también estaba entrenando mi mente y mi carisma. El físico es algo que tú no puedes comprar. No puedes pedirlo prestado y no te lo puedes regalar a alguien. Es algo que lo tienes que construir tú solo. Por tanto, toda esa confianza de saber que eres capaz de ganarte las cosas por ti solo y de sobre todo de ganar algo que impacta tu vida por ti solo día tras día, es algo que te va a dar una confianza que absolutamente nada más en la vida te lo va a dar. Ni el dinero, ni la atención, ni lo que te hayan dejado tus padres. Tan solo construir un físico como el que te toca. Es por eso que construir tu físico como a ti te gusta te va a dar una cosa que se llama confianza proyectada. Eso es lo que va a cambiar tu manera de caminar, tu manera de hablar, te va a dar un tono de voz más acorde a quién eres tú, un tono de voz más potente, te va a dejar entrar a los lugares como quien realmente eres, y eso es lo que va a detectar todas las personas que conozcas, incluidas las mujeres, y te van a ver diferente, te van a ver como tú quieres que te vean. Ahora que sigues aquí, vamos a hablar sin filtros. Yo recuerdo, antes de empezar mi transformación, entrar a lugares sociales como una discoteca y pagar la entrada, entrar con mis amigos, y una vez llegaba ahí, la realidad me daba un golpe, totalmente directo, que es darme cuenta de que había una fricción enorme entre yo y los grupos sociales que había ahí. Veía a la gente popular reírse, a los chicos divertirse, a las chicas ir a hablar con ellos. Sin embargo, yo parecía que tenía que pedir perdón hasta por existir. Tenía que pedir perdón por ir a pedir una copa a la barra, por ir a hablar con alguien, incluso por ir a intentar conocer a alguna chica. Y eso es lo que no queremos para nuestra vida, una sensación horrible. Recuerdo antes de ir a la discoteca pasar horas seleccionando la ropa que me iba a poner, la cadena, el reloj, e incluso cuando sabía que había peligro de que igual me lo robaran y todo, solo para intentar agradar más, intentar pegar más en los sitios donde iba. Y aún así al llegar ahí, la realidad me volvía a poner en mi lugar, en el lugar de alguien que realmente no está hecho para estar ahí. Pero ¿por qué yo no estaba hecho y aquella gente que estaba ahí sí? La cosa es que yo en ese momento intentaba ser la persona más simpática del mundo. A la que alguien hablaba conmigo le respondía con el doble de intención, con una sonrisa gigantesca, intentaba hacerle reír, intentaba pasármelo bien con todo el mundo, ir a hablar con más gente, pensaba que esas eran las soluciones. Pero eso lo único que hacía era bajarme aún más del lugar donde estaba yo, intentar sobrecompensar por lo que realmente me faltaba, que no era para nada la simpatía y la carisma, porque ya quería trabajar eso y lo llevaba haciendo mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que faltaba? Pues la premisa es simple. Básicamente lo que no estaba atacando era la psicología evolutiva humana, que para ponerlo más simplemente es lo que el cerebro de nosotros y de tú que lo estás viendo y todo el mundo que conoces, básicamente todos los humanos, está diseñado para captar. Son algunas señales y la gran mayoría de ellas pasan por el sistema visual, por lo que vemos, por la persona que se nos presenta delante nuestro, para identificar si realmente queremos tener algo que ver con esta persona o no, tanto en cuanto a mujeres, relaciones de pareja, tanto amistad, incluso para dar un servicio simple, como el tema de que alguien te dé una copa por la que has pagado en una discoteca y en vez de mirarte como si les estuvieras debiendo algo, aunque lo hayas pagado todo, te miran como si básicamente tú les estás haciendo el favor por pedírsela a ellos. Y aquí es donde viene la verdad absoluta que vamos a tratar hoy, que es una cosa que seguramente ya has oído hablar, y si no, pues aquí te la presento, que es el efecto Halo. ¿Qué es el efecto Halo? No tiene nada que ver con el videojuego. Es un efecto en el que, para ponerlo muy resumidamente, aunque puedes ir a investigarlo por tu propia cuenta si te apetece,
Es cuando una persona ve tu aspecto físico y a partir de ahí deduce todo lo demás sobre ti. Cuando ven entrar a una persona con los hombros caídos, con un físico extremadamente delgado, sin cuidarse, sin un peinado que le toque, sin el físico que debe tener, asumen que todo lo demás de ti es malo y automáticamente su mente va a pensar que con esta persona no me quiero asociar. Por tanto, si a partir de ahí tú intentas caer bien a las personas, hablar con gente, quedar con ellos, salir con ellos, hablar con chicas, estás luchando una batalla contra corriente. Estás intentando nadar por un río que realmente te está arrastrando hacia abajo. Entonces, ¿por qué no ir con la dirección? ¿Por qué no cambiar la dirección de la corriente? Eso es lo que vamos a buscar hoy, cambiando nuestro físico. Porque de esta manera, en vez de estar luchando contra corriente, estaremos yendo a favor del viento, lo cual es muchísimo más fructífero. El efecto halo también viene del hecho de que cuando tienes un físico construido o un aspecto currado, la gente asume que tienes mucha disciplina. Para el caso de algunas personas que han tenido que hacer cambios gigantescos en su vida para conseguir este físico lo será, pero para mucha gente solo será un tema de genética. Pero aún así, una persona pongamos en un bar o en una discoteca, ya sea un chico o una mujer, estará asumiendo que tú tienes muchísimo más valor que las demás personas solo por tu aspecto físico. Lo cual puede ser así o no puede ser así, pero en los dos casos te beneficia un montón tener esa parte de tu favor. Y es por todo eso que debía hacer un cambio como lo debes hacer tú ahora. Recuerdo que la primera vez que pisé un gimnasio fue por puro egoísmo. Quería tener más bíceps para salir con más chicas y para poder chulearlo con mis amigos. Decirles que yo era más fuerte que ellos, básicamente. Lo que no sabía es que en todo ese proceso estaba construyendo algo muchísimo más grande que básicamente un bíceps, y no te hablo de ningún otro músculo. Pensaba que el tema del gimnasio solo iba a mejorarme la vida en un tema puramente estético, pero no sabía lo equivocadísimo que estaba y la buenísima decisión que acababa de tomar, simplemente por decidir ir ahí una sola vez, y a partir de ahí seguir volviendo. Lo que nadie te dice, pero sí te voy a decir yo, es que cuando empiezas a levantar hierros y a ir al gimnasio, realmente estás obligando a tu cuerpo a destruir fibras débiles y devolverlas a ser más fuertes. Y eso, aunque pueda parecer un cambio físico incluso leve, el cambio real está pasando dentro de tu cabeza, en tu cerebro, porque estás reconfigurando los sistemas de placer de tu cerebro para convertirte en una persona infinitamente más confiada, más carismática, más capaz y que da mejor imagen a todo el mundo por los cambios estéticos de los que ya hemos hablado antes. Es tan así que en cada repetición extra que estés haciendo, una vez has pasado el punto de no querer estar ahí, porque obviamente las primeras 4 repeticiones de un ejercicio, ya sea de curl, de bíceps, de press militar, de lo que sea, son tranquilas. Pero a partir de ahí, cuando obligas a tu cuerpo a seguir, una vez ha llegado al punto de no querer estar ahí, estás construyendo testosterona, dopamina, que todos son efectos positivos para tu cerebro y que te van a construir como una persona infinitamente mejor para tu futuro. Sobre todo para el tema de relaciones sociales y de atracción con las mujeres. Aquí es donde entra la parte del experimento social, entre comillas. ¿Por qué no hice mi cambio físico y logré meter en mi cuerpo incluso 20 kilos más de músculo de los que solía tener? Más que esa etapa de entrenamiento fue en mi adolescencia, por tanto también crecí bastante de altura y a nivel óseo. Recuerdo volver a los mismos ambientes donde antes era básicamente una persona olvidada, de la que nadie hacía caso y básicamente nadie sabía que estaba ahí, y el cambio era brutal. Por poner un ejemplo rápido, podemos hablar de las discotecas, donde antes, como he comentado, era una persona invisible. El cambio fue tan increíble que al principio ni siquiera me lo creía. Tuve que volver varias veces, y tantas varias, para darme cuenta del cambio enorme que realmente había en mi situación social. Incluso con gente que no me conocía de nada, porque pese a ser el mismo ambiente, obviamente la gente que viene a la discoteca un viernes de hace un año y un viernes de este es diferente. Y el cambio era absolutamente brutal. El cambio tú mismo te lo puedes imaginar. Ya no tenía que pasarme toda la noche pensando en qué frase iba a usar para ir a hablar con una chica, o en cómo lo iba a hacer para que en los grupos de amigos con los que iba me respetaran más. Para nada. Todo eso pasó a ser automático y yo simplemente tenía que estar ahí y pasármelo bien. No fue un cambio de actitud solo, sino el cambio estético del que estamos hablando hasta ahora. Y es por eso que te tengo que decir que es el momento de que tú empieces. Porque si pudieras vivir un solo día en mi vida, tú mismo sabrías lo que te estás perdiendo. Imagínate ahora mismo que eres una persona de 400 kilos, una persona obesa. En ese caso, si te mostraran ahora mismo cómo vives tu vida, pudiendo hacer las cosas que hace una persona que está en un estado físico de no ser una persona de 400 kilos, no te lo podrías perder. Pues lo mismo te digo en mi caso. Si puedes acceder a mi vida durante un día, una semana, unos meses, jamás querrías volver a una vida similar a la tuya. Y empezarías a poner trabajo desde hoy, como hice yo en su momento. Es por eso que, en mi caso, te dejo mi programa en la descripción, en el que podremos ponernos tú y yo a cambiar tu físico desde hoy. Ya verás que vas a estar deseando ver los resultados de la maravilla que estamos consiguiendo yo y las personas que ya estamos en el programa, de la maravilla que he conseguido yo para mi vida, de una vida que realmente quieres vivir y de una situación social que podría ser perfecta prácticamente, es inmejorable. Y lo mismo podemos conseguir para ti, pero tienes que empezar hoy.